Vamos a recapitular, si les parece. ¿Qué es lo que estuvimos viendo, no? Todo mandamiento es una expresión del carácter de Dios. Todo mandamiento encuentra su cumplimiento en el amar a Dios con todo mi ser y al prójimo como a mí mismo. Dios es lo que nos manda. Los mandamientos, en su aplicación al prójimo, nos guían a hacer a otros y por otros lo que Dios ha hecho y hace por y para nosotros. ¿Entienden el concepto? Dios te manda a amar como tú te amas a ti mismo, porque en esa cruz Dios demostró eso por nosotros. Y es escandalosa esa verdad, por supuesto que es escandalosa esa verdad. Es el escándalo de la cruz, ¿no? Dios todopoderoso, 3 veces santo, que en una respuesta de amor es capaz de entregarlo todo por aquel que ama, entregarse a sí mismo. Y eso nos manda a hacer cuando nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Y luego el principio del idealismo versus el realismo, ¿verdad? Esa tensión que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro día a día. Nos encontramos con eso a diario. Debemos seguir el ideal sin perder de vista nuestra incapacidad de hacerlo en nuestras fuerzas. El amor es el cumplimiento de la ley y también es el mandamiento inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Esos son los principios básicos, o bueno, no quiero ser aquí sentar cátedra, pero son, por lo menos en nuestro trabajo de estar observando Efesios y tratando de beber de allí, debemos tener en cuenta esos puntos. Y entender eso, hermanos, que alguien una vez dijo algo que me marcó, y fue: ser hipócrita es decir a otros lo que yo no hago. El predicador es el primer hipócrita de una congregación. ¿Cómo yo les puedo decir que amen a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos cuando yo no lo hago? ¿Sabe por qué yo puedo decir eso? Porque Dios lo manda. A la meta yo prosigo, mirando a quién acabamos de cantar. A Cristo. Yo soy un mendigo, un miserable pecador, diciendo a ustedes dónde encontrar pan y agua. Más nada. Sí. Yo también soy pecador. Cada uno de nosotros es pecador. Eso debe estar, eso nos ayuda en todo lo que vamos a estar viendo en Efesios. A partir del capítulo 4 son mandamientos que se aplican en su mayoría a la vida de la iglesia. Nos ayuda a tener nuestras expectativas sentadas, mirando hacia el ideal, pero entendiendo la realidad. Es más, ¿qué vino a hacer la ley? Antes de la ley dice, no había conocimiento del pecado. ¿Qué hizo la ley? Justamente alumbrar y decir, hay pecado. Hay pecado porque la ley es el ideal, es el estándar máximo. Y estamos tratando de entender cómo eso funciona en la medida que vamos viendo Efesios y cómo eso es útil y transformador para nuestra vida como iglesia. ¿Sí? Aquí no hay ningún osito cariñoso. Y yo lo digo con mucho amor. Como les dije la semana pasada, es para liberarle. No hay bueno. ¿Quién es bueno aquí? Si hay aquí un bueno, quememos la Biblia. Porque no hay ni uno bueno, no hay justo, ni a uno. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, partimos del punto que aquí, aparte de Cristo, somos todos unos desgraciados, pero en Cristo somos igualmente agraciados. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está quién es mejor que quién aquí? ¿Entienden cómo la ley nos libera al mostrar que somos todos igualmente necesitados de gracia? El mandamiento que resume todos los mandamientos nos pone a todos por igual. Ninguno puede amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y el que no cumple ese mandamiento es que no cumple ninguno. Y ya está, listo, para la casa. Vamos a seguir. La tensión entonces que se genera, que existe entre lo que debiéramos y quisiéramos y la realidad de lo que somos, nos guía a la entrega plena, a la entrega y plena dependencia de Cristo y a la operación del Espíritu Santo.
¿Entienden? Esa tensión que existe dentro de nosotros, de lo que quisiéramos ser, de lo que debiéramos ser, lo que nos hace es guiarnos a vivir una vida de plena dependencia, de humildad, de entrega. Por eso es tan irónico que en algunas iglesias, infelizmente, y aún nosotros hacemos eso. Creemos en el Dios Trino, ¿no? Pero queremos vivir la doctrina sin la tercera persona de la Trinidad. Que de locos eso, ¿no? O sea, yo creo en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Pero yo cumplo la ley con mi fuerza, con mis métodos. Empezando por el Espíritu, van a terminar por la carne, dice la palabra del Señor. Es imposible. Desistan de sí mismos, no pueden. Clamen al Señor pidiendo a su Espíritu Santo, su poder todos los días. Todos los días. Como afirma Paul Tripp, la ley no puede hacer lo que solo la gracia puede hacer. La ley puede revelar el pecado. La ley puede, en parte, restringir el pecado, pero la ley no puede librarnos del pecado. Yo les dije que cuando estuve en Málaga hace un mes por ahí, me salté un radar, ¿no? Yo no me di cuenta que iba a saltar radar, sino mucho tiempo después. Con un coche que ni siquiera era mío. Y ya está, ¿no? Mientras yo no me di cuenta que iba a saltar el radar, estaba todo bien, yo estaba en paz, justificado y gozoso. En el momento que me di cuenta, me va a caer una multa porque me salté un radar, la convicción de pecado vino sobre mí, ¿no? Y notan el tono jocoso, es porque yo no tenía convicción de pecado, sino convicción del bolsillo que me iba a doler cuando la multa llegara. Hasta el día de hoy no he llegado a la multa, gloria al Señor. Pero sigo viendo en mi corazón esa tendencia. Yo no estoy arrepentido por saltarme la velocidad permitida. ¿Entienden, no? La ley puede hacer que yo frene el coche. El miedo a la multa hace que yo ahora, de hecho la última vez que fui, cada vez que pasaba por esa carretera, parecía una viejita que no me pillé el radar. Pero no quitó de mí el deseo de correr. No quitó de mi corazón el deseo de pisar un acelerador y salir disparado. Toda carretera esa por delante, qué desperdicio. ¿No? No quitó, me restringió, que no es lo mismo que quitar el pecado. La ley no puede quitar el pecado. La ley no puede hacer lo que solo la gracia puede hacer. Un corazón caído no puede generar respuestas no caídas. Eso nos ayuda, hermanos, a lidiar con el prójimo. Yo les voy a confesar algo. Yo me desperté muy temprano hoy. Madrugué, vamos, una cosa de loco. Pero bueno, cuando vi, faltaban 30 minutos para empezar el culto. Y yo digo, corre, hay que afeitarse, hay que planchar ropa, hay que ducharse, hay que preparar el ordenador. En 30 minutos, tiene que hacer eso en menos. Corre. Y mientras venía, yo ya estaba preparado para lo que me iban a decir. Y yo estaba, cuando me digan tal. Ya en mi cabeza me estaba peleando con ustedes sin llegar aquí. Llegó un momento que me di cuenta y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Un corazón caído no puede generar respuestas no caídas. Pero la gracia del Señor, su Espíritu Santo, nos lleva a ver esa tendencia del corazón. Pedí perdón al Señor y dije, Dios mío, me eché a reír solo y pedí perdón y dije, es el perfecto momento para ver el poder sobrenatural de tu Espíritu actuando. Porque mi tendencia será justificarme, será enfadarme si se enfadan conmigo. Que tu gracia fluya, Señor, porque yo no puedo. En mi corazón es caído. Ahora entienden por qué la semana pasada decía eso, que quería liberarle de atadura, de peso. Y por eso mostré la evidencia que aquí nadie cumple la ley, y ni puede. Dios sabe de esto, sabe que nuestro corazón es caído. Quiero que piensen sobre eso. ¿Quién es Dios? Es el ser más importante del universo. En el día del juicio final, ¿a quién vamos a prestar cuenta? A Dios. Él es el legislador y Señor de todas las cosas, quien toma nota, entre comillas, de todo lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando o no haciendo durante el día, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a quién debemos temer según Jesucristo? A Dios. Si Él sabe que yo tengo un corazón caído y no puedo responder de otra manera, partimos del principio de que si mi relación con Él es una relación de recepción, de familiaridad, de amor, en que Él dice, acércate, confía,
acércate al trono de la gracia, pues ya está, eso me libera para vivir pues libre. ¿Entienden el principio? No tengo que estar fingiendo, yo no tengo que estar tratando de ser quien yo no soy. No soy un ángel, ojalá fuera, pero no lo soy. Ustedes tampoco. Dios sabe de esto. A nosotros nos suele olvidar que seguimos siendo seres caídos. Dios entonces nos confronta con su ley, el ideal, para que veamos, veamos nuestra incapacidad de cumplirla. La realidad es nuestra incapacidad. Y contemplemos una vez más la gloriosa realidad de su gracia que sobreabunda respondiendo a la abundancia de nuestro pecado. La maravillosa realidad de la gracia de Dios se manifiesta pues en el contexto de la fealdad de nuestro pecado. Por eso yo les decía, mi pecado afloró, voy a justificarme, voy a decir, oh, no, Señor, dame gracia, que yo no puedo. Eso soy yo. Por eso después de decir eso, Dios lo sabe. Entonces, razones por las cuales nosotros encontramos que después de hablar de la gloriosa gracia de Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora de forma tan abundante, hablará sobre la ley. Primera razón, la ley de Dios revela quién es Dios y quiénes somos. Dios es santo, bueno, justo, y nosotros somos todo lo contrario. Primera razón, los versículos que vamos a seguir viendo, lo que vamos a mirar hoy, tiene varias intenciones, pero esta es la primera, que tú te des cuenta de quién eres y que eres distinto de Dios. Segunda razón, la ley de Dios establece el ideal que debemos perseguir, el estándar que debemos luchar para alcanzar. Es decir, el hecho de que nos vamos a dar cuenta, y debiéramos darnos cuenta mientras leemos la Biblia, que no podemos cumplir con el ideal, no es una excusa. No es una excusa. Es justamente un recordatorio. Hacia allí tienes que correr. Ese es el blanco. Hacia eso te tienes que esforzar. Emerson, esforzarse, legalista. Bueno, más adelante hablaremos sobre esto. Tercera razón. La ley de Dios, su ley, revela nuestra incapacidad de vivir acorde a quién es Dios y nos recuerda que sin Cristo nada podemos hacer. Somos totalmente dependientes. Y eso es muy coherente con una doctrina muy amada por nosotros, que es la total depravación o depravación radical del ser humano, ¿verdad? Levanta la mano aquel que dejó de ser radicalmente depravado el día que el Señor Jesús lo salvó. ¡Oh! Qué curioso, ¿verdad? Creemos en la doctrina de la depravación total y a veces como que asumimos que totalmente depravados son los que no tienen a Jesucristo. ¿En dónde está escrito eso en la palabra de Dios? En ningún lado. Son todos aquí totalmente depravados, desde el menor al mayor. Esa es la condición del ser humano después de la caída. Aquí no hay bueno ni a uno, vuelvo y repito. Pero eso es precioso, eso es maravilloso porque Dios nos ama, Dios nos salva y en el contexto de nuestra maldad muestra su bondad. Eso hace la ley. ¿Recuerda la imagen? Los niños sí, ¿no? Los niños se olvidan fácilmente. El telescopio, el espejo, la brújula. La ley es un telescopio otra vez, del cual vemos la infinita belleza del carácter de Dios. 3 veces santo. La ley es un espejo que nos muestra la fealdad de nuestra naturaleza caída y nuestra incapacidad de ser como Dios. Y la ley es una brújula que nos dirige a Cristo. Sin Cristo, ninguna de las buenas obras conforme a la ley de Dios, obras para las cuales hemos sido creados, jamás podríamos practicarlas. Entonces, ¿cuál es el marco, la reglita que debemos tener en cuenta? Eso, de verdad, si yo pudiera, es que no tengo impresora, pero no está enchufada, ni tiene tinta, ni nada. Pero me gustaría que todos tuvieran una hojita con esto, de verdad. Y si pueden tener en vuestros móviles, o como sea, lean Efesios usando ese filtro, esas lentes. Primera, 3 preguntas que nos ayudarán a vivir a la luz de los próximos capítulos y del texto que vamos a leer hoy. ¿Qué aspectos? Pregunten eso. Cuando vamos a leer el texto, pregúntense eso. ¿Qué aspectos del carácter de Dios están siendo resaltados, revelados en ese texto?
qué aspectos y tendencias de mi naturaleza, yo, tú, cada uno de nosotros, está siendo expuesta a la luz de lo que estamos viendo, le veremos en el texto. Como dije antes, el idealismo versus el realismo, que dicha tensión no es una excusa, es un marco, es un lente. Y la pregunta, ¿cómo puedo entonces yo vivir a la luz de este mandamiento? Que revela sobre Dios, que revela sobre mí, y cómo puedo yo vivir a la luz de ese mandamiento. ¿Vale? Muy brevemente, Pablo, yo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ese fue el sermón de la semana pasada, nos centramos en esto. Con el llamado y la vocación de seguir a Cristo conquistan mi corazón, mueren las excusas y prosigo el blanco. Vivo a la luz de que soy siervo en entrega, sacrificio y fidelidad, porque sé que Cristo es Señor sobre todo. El llamado, como es caracterizado en el versículo 4, es un llamado a una esperanza. Esta esperanza, esto que se espera, esto a lo que se dirige, el rumbo, el objetivo, el destino final, es la base de la vocación y la razón por la cual debemos vivir. Entonces, la pregunta que nosotros respondimos la semana pasada, y hoy seguiremos meditando sobre ella y avanzaremos, ¿no? ¿Qué llamado? ¿A qué soy llamado? La semana pasada vimos las fotos de los militares, del barco, del carpintero, de toda esa gente, y meditamos un poquito acerca de esto. A veces saben qué pasaje de la Biblia es este. Después del sermón de la semana pasada deberían responder rápido. La semana pasada meditamos un montón qué significa llamado y vocación en el texto, ¿verdad? ¿Qué pasaje recuerda? La gran vocación. Si quieren abrir vuestras Biblias, Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. La nueva traducción viviente, la versión esta. Quiero que se fijen en lo que está en amarillo. Enseñen a obedecer todos los mandatos. Hemos hablado bastante sobre eso, ¿verdad? Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Cristo nos manda a enseñar el objeto de nuestra obediencia. Fíjense muy bien en esto. Cristo nos manda a que nosotros enseñemos a otros el objeto de nuestra obediencia. Sus mandamientos es lo que debemos obedecer, el objeto de su obediencia, ¿sí? Y enseñar la forma de nuestra obediencia. Si perdemos ese detalle, lo perdemos todo. Cristo no solamente enseña que debemos obedecer, sino que nos ordena que debemos enseñar cómo se debe obedecer. Es lo que el texto realmente está diciendo. Dice las dos cosas. El pasaje realmente lo que dice en su original y muchas otras versiones es que enseñen a obedecer. Enseña el objetivo y enseña la forma. Yo me siento a enseñar a alguien a conducir, le digo lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. La práctica del mandamiento. Y todo esto bajo la certeza que en todo ese proceso siempre Cristo estará con nosotros. ¿Qué aprendemos entonces de esto antes de ir a nuestro texto? Que el Señor nos manda a enseñar a otros cuál es su voluntad revelada. Predicar el Evangelio a otros. Hablar de Cristo a otros. Y no quedarnos ahí. Además debemos enseñar a otros que debemos fidelidad y obediencia a Cristo. Pero no queda ahí la cosa, sería muy fácil, ¿verdad? De hecho, los legalistas hacen muchísimo eso. Jesucristo, una crítica suya, ustedes están aquí poniendo un montón de mandamientos, un montón de historias que ustedes no quieren llevar sobre ustedes. Ojo al dato.
Cristo está diciendo, ustedes en el camino, en el transcurso de vuestra vida, deben enseñar a otros lo que deben obedecer y cómo deben hacerlo. Y entonces Cristo da una certeza, es como un sándwich, no es eso es como un sándwich. Primero Él dice que Él tiene toda autoridad, Él es soberano. Luego Él dice que Él está siempre presente. El texto, el mandamiento está encerrado en dos certezas. Él tiene todo el poder y Él está siempre a tu lado. Él no te deja en ese proceso. El proceso de obedecer y vivir según la voluntad de Dios no es un proceso solitario. No debes tratar de obedecer y vivir según la ley de Dios solo, lo que había dicho antes. Todo lo que vamos a ver en Efesios no es una invitación que lo intentes hacer en tus fuerzas. Es una invitación a que lo hagas confiando que el soberano está contigo en ese proceso. ¿Entiendes? Muy breve, llamado, vocación, indica origen y destino, eso vimos la semana pasada. El Señor nos llamó de muerte a vida, de las tinieblas a su luz, de la perdición a la salvación. Llamado, vocación, indica un estado, una realidad, una relación. Nosotros éramos hijos del diablo, enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y herederos de su gracia y de su amor. Y llamado, vocación, indica propósito y objetivo. Vivíamos según nuestras pasiones, siguiendo la corriente de este mundo, guiados y gobernados por el diablo. Ahora somos llamados por Cristo a predicar el Evangelio con el fin de formar otros seguidores de Cristo, que atiendan al mismo llamado y se entreguen a la misma vocación de Cristo. Entonces, partimos de qué es el llamado, ¿no? Porque queremos obedecer el llamado y qué relevancia tiene eso en el texto que vamos a tratar. Nosotros somos llamados, vocacionados, comisionados a una vida centrada. Escuchen esto. Iglesia, eso es muy importante. Nosotros somos llamados, vocacionados, comisionados a una vida centrada. Tu objetivo de vida es esto, según la Escritura: guiar a otros a conocer a Cristo, cómo deben obedecer a Cristo y a confiar en Cristo. Somos peregrinos, no somos llamados a amontonar tesoros en esa tierra. Somos comparados con un soldado en guerra, con una persona que corre una carrera, con alguien que está plantando. Tenemos un propósito a alcanzar, tenemos un método, un medio, una forma a seguir. Cristo, del principio al fin. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se dan cuenta con esas cositas que a veces repetimos y repetimos y repetimos? Logramos hacerlo desconectado de la aplicación de cómo eso cambia, redirecciona nuestra vida. ¿Para quién vives tú? ¿Qué llamado estás atendiendo en tu día a día? Escuchamos voces todos los días. ¿Cuáles voces estás persiguiendo? Una vocación a la fe y a la obediencia llena de esperanza. Eso es lo que nosotros somos llamados. Eso es lo que nosotros somos vocacionados. Eso es lo que nosotros somos enviados. Entonces, Efesios 4:1, hoy llegué antes, hoy llegué más rápido, ¿no? ¿Qué nos indica entonces Efesios 4:1? ¿Se acuerdan que está escrito en Efesios 4:1? Les aconsejo que tengan vuestra Biblia abierta, ojos puestos sobre el texto, porque si no va a ser un montón de aburridos solo escucharon, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 4:1? ¿Qué es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usando su vida como ejemplo, insta a sus lectores a que hagan? A vivir de una manera digna de la vocación o del llamado con que fueron llamados. Esa aparente redundancia, ¿no? ¿Verdad? Entonces el versículo 1 nos indica el mandamiento general, la letra grande. Ese es el resumen de todo lo que viene a continuación. Esto es el objetivo, el objeto del mandamiento. ¿Cuál es el objeto del mandamiento? ¿Hacia dónde hay que ir? Vivir de una manera digna del llamado. Pero no te está explicando cómo hacerlo.
Atención, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. En los versículos que siguen se nos ordena y enseña cómo debemos hacerlo, la forma como practicarlo y el contexto específico donde se nos ordena atender al llamado. Es decir, lo que vamos a ver hoy es cómo entonces vivo yo de una manera digna, según el texto. Cómo yo atiendo a todo lo que he dicho hasta ahora. Todo sigue el mismo principio, ¿vale? Parece que son muchas piezas sueltas, pero de hecho, por eso yo cuando llego a casa les envío esto al WhatsApp, para que lo puedan ver otra vez y ver cómo eso realmente encaja. Tenemos una gran vocación, debemos vivir a la luz de esa gran vocación, y ahora lo que vamos a ver en Efesios es cómo debemos hacerlo y en qué contexto debemos hacerlo. ¿Cómo es vivir acorde, según, de una manera digna, de mi llamado, de mi vocación? Efesios 4, del 2 al 3, responde a esa pregunta, y los versículos 4 al 6 nos presentan la razón del mandamiento y la confianza para la obediencia. Sigue la misma estructura de los pasajes que hemos visto anteriormente. Lo mismo, clavado. Jesucristo dice quién es Él, tiene todo el poder, da el mandamiento, el objeto y la forma del mandamiento, y luego cierra con la esperanza: yo estoy con ustedes. Sigue, lo que vamos a ver sigue el mismo principio, igualito. No es otra cosa, es la misma cosa. Vale, ok, versículos 2 al 3. Vamos a leerlo. Efesios 4, del 2 al 3. ¿Cómo es que debo yo entonces vivir según el llamamiento? Miren al texto, lo va a decir claro. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense lo que acaba de decir el texto, presten mucha atención. El texto dice que la manera como tú debes vivir para que sea conforme a tu llamamiento es con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándose en amor. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 mandamientos ahí de una tira. Te está mandando a ser humilde, te está mandando a ser manso, te está mandando a ser paciente, te está mandando a soportarse unos a otros, y te dice que tienes que hacer eso en amor, no de cualquier manera. Punto es, ¿a qué somos llamados? A seguir a Cristo, ayudar a otros a seguirlo y enseñarles lo que deben obedecer y cómo deben obedecer, ¿verdad? Recuerda lo que yo dije, traten de mirar al pasaje y pregunten qué aspectos del carácter de Dios se están manifestando aquí. ¿No les parece obvio ahora nada más mirar esto? Tenemos ese marco, ese contexto. Ahora vamos al texto cuando eso le dice, me está describiendo a Dios. Me está describiendo a Jesucristo. ¡Wow! Imposible. Volvemos a lo mismo. Encima termina con en amor. Ojo al dato. Puedes soportar sin amor. Puedes ser humilde sin amor. Tú puedes hacer todas esas cosas sin ninguna pizca de amor. Por egocentrismo, interés propio. Pero te dice, no es de cualquier manera. Aparte de todo esto, debes hacerlo en amor. Vamos a pensar entonces un poco sobre la humildad. Si quieren, si no lo ven ahí, pueden abrir vuestras Biblias en Filipenses 2, 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno y ahora describe la manera humilde. Ahora te va a describir qué es humildad. Ok, Emerson, debo ser humilde. ¿Pero qué es ser humilde? Edgar, me encanta su definición de humildad, ¿no? Que la humildad parte del reconocimiento. Reconozco quién es Dios, su grandeza, y reconozco quién soy yo, mi pequeñez. Es decir, imagínense el gusanito de la hormiga, que es chiquitito, ¿no? Y que él se parara delante de tú y te dijera, ¿y tú qué? Tú ahora vas a ver quién soy yo. ¿Tú qué harías? Quita, hombre.
Es ilógico que un gusanito de una hormiga se presente delante de ti y haga eso. ¿Por qué? ¿Por qué es un gusanito de una hormiga? Ser humilde es lo más natural debiera ser lo más natural. Pero nosotros no somos así, ¿se dan cuenta? Nosotros somos como somos, totalmente depravados, totalmente contrarios a Dios, incapaces de cumplir su ley y aún así vivimos dando golpes en el pecho, no siendo humildes. Nos creemos un montón, no somos humildes. La palabra de Dios dice, tú debes vivir de una manera digna de la vocación con que has sido llamado. Ser imitador de Cristo, que es ser discípulo de Cristo, y ayudar a otros a hacerlo. Empieza entonces por ser humilde. Y la Biblia te da el estándar de humildad. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde. Y empieza entonces a delinear qué es la humildad. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Tú haces eso. Recuerda, me muestra quién es Dios, pero me tengo que cuestionar. ¿Qué me está hablando a mí? ¿Cómo ese pasaje me está confrontando? ¿Cómo esa ley está haciendo un espejo mostrando mi tendencia? No quieres poner al otro como más importante que a ti mismo. No eres humilde, eres un arrogante, que es lo contrario a ser humilde según las Escrituras. Arrogar justamente es la inclinación a jalar hacia mí. El que arroga, el que dice que es mío. El que no pone al otro como primero. Entonces queremos ser una iglesia que vive según la vocación con la que hemos sido llamados. Empecemos por poner al prójimo por encima de nosotros. Empecemos por poner al otro como primero antes que mis deseos y mis intereses. Y déjame recordar algo. Efesios está escrito ¿para qué? ¿Para individuos o para iglesias? Iglesias. Así que este pasaje es el contexto de la vida de iglesia. En el sermón que viene, si Dios quiere, meditaremos un poquito sobre eso. Volveremos a pensar sobre la ley de la proporcionalidad. ¿Cuánto de la carta de Efesios está escrito a la iglesia y cuánto de la carta de Efesios está escrito directamente a individuos? Les voy a decir, para que tú encuentres lo que está directamente a individuos en el capítulo 5, cuando habla de la vida familiar. La mayor parte de la carta de Efesios habla a la vida de iglesia. Les pregunto, normalmente, ¿qué es lo que nos llama más la atención? Lo último, la vida de matrimonio, de los padres y del trabajo, capítulo 5. Normalmente, ¿qué es lo que te hace sentir mejor contigo mismo? Cumplir o ser un ejemplo, entre comillas, ejemplar, en cuanto a tu vida de familia o en cuanto a tu vida de iglesia. Ni nos acordamos de nuestra vida de iglesia. De verdad, ¿cuántas veces pedimos perdón a Dios por no ser así en la vida de iglesia? Es pecado, hermano. No poner al otro como más importante que a ti mismo es pecado. Es pecado, te tienes que arrepentir de eso. Lo dice la Escritura. Sigue diciendo que es ser humilde. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Quién vivió así? Justamente, ¿quién debemos seguir? Jesús. Haya pues entonces en ustedes esta misma actitud, mente, son las dos cosas a la vez, es una actitud y es una motivación, que hubo también en Cristo y ahora te muestra la encarnación de la humildad. Te he dicho lo que debe ser, te he dicho cómo debe ser, ahora te voy a demostrar quién hizo eso. Dios es lo que Él manda, Él te manda a ser humilde. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, puso al otro por encima de sí mismo, sino que se despojó, se soltó, se quitó de encima, a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios es lo que Él manda. Cuando la Biblia nos manda a ser humildes, el primer ejemplo es Dios. ¿Quién no cura que el Rey del universo, glorioso, es la máxima muestra también de humildad? Las dos cosas, gloria y humildad. ¿Qué pasaba? Manso y humilde
pedazo de libro que les aconsejo que lo lean. Madre mía, la hora vuela, no sé para ustedes, pero para mí eso no es normal. No llevo 40 minutos hablando, no puede ser. Dice, típicamente en todo el Nuevo Testamento, esta palabra griega que se refiere no a la humildad como una virtud, sino a la humildad en el sentido de destitución o ser empujado hacia abajo por las circunstancias de la vida. La finalidad es señalar que Jesús es humilde, es decir, que Él es accesible, con toda su gloria resplandeciente y su santidad deslumbrante, su suprema singularidad y otredad, es decir, Él es el otro. Lo que estuvimos viendo el jueves estudiando el atributo de Dios, Él es el otro, Él es distinto, Él es otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros, ni margen de comparación. Sin embargo, se iguala a nosotros, se rebaja. Nadie en la historia humana ha sido tan accesible como Jesucristo. Pregúntate, ¿soy orgulloso? ¿Soy accesible? Es fácil, tengo mi corazón, mi vida abierta a otros. O estoy sentado en mi alto y sublime trono y el que viene hacia mí, pues primero que se latigue y pague sus votos. O al lado, nuestra tendencia es estar sentado en el alto sublime trono. Sobre todo cuando pecan contra nosotros. Entonces, macho, tienes que entrar en el santo de los santos y cuidado que te voy a fulminar. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que somos? Pero Él no. Y eso es encantador en Jesucristo. Él teniendo todo para hacerlo, no lo fue. Y en eso revela todavía más su gloria. Increíble. Nadie en la historia humana ha sido tan accesible como Jesucristo. No hay requisitos previos. No hay obstáculos que esquivar. Warfield, comentando sobre Mateo 11:29, escribió: su vida en la tierra no dejó ninguna impresión más profunda arraigada en la conciencia de sus seguidores que la de su noble humildad. El único pequeño obstáculo que impide que seas recibido en sus brazos es simplemente el que no vayas a Él. Es increíble eso. Hermano, tú no puedes ser como Cristo si no pasas tiempo mirando a Cristo a través de la Escritura. Si no pasas tiempo realmente meditando y observando y diciendo, wow. Pero si pasas demasiado tiempo mirando tus demandas y tus expectativas de la vida, y si vas a la vida como un cobrador, diciendo a todo el mundo, dame, que jamás en la vida, primero, no saciarás el hambre de tu alma, porque estás cavando cisternas rotas para ti. Segundo, de ningún modo estás viviendo de forma digna de tu llamamiento. Tú has sido llamado a ser imitador de Cristo, discípulo de Cristo, un medio por el cual otros vean a Cristo y se enamoren de Cristo. Cobrando a los demás que vivan según tus estándares de santidad, no lo va a lograr. Cristo es el Rey de gloria. A veces yo paro a pensar en esas cosas y digo, me quedo sin palabras. Es el Rey de gloria que dobló sus rodillas y lavó los pies a unos pecadores que no hacían más que darle dolor de cabeza. ¿Qué es esto? O sea, no nos cabe en la cabeza pensar que el Santo de los Santos era accesible a prostitutas, borrachos, mentirosos, todo tipo de miserables. Estamos rodeados de ellos todo el tiempo. ¡Qué pasada! Este es nuestro ideal. Este es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cuál es la respuesta? No puedo, Señor. Eres el otro, eres distinto, eres santo. Cuando vemos esa belleza, nuestra actitud tiene que ser como la actitud de Pedro. Apártate de mí, yo soy pecador. Yo no soy como tú eres santo. Es asombroso mirar a Cristo. Es asombroso mirar a Cristo. Es glorioso mirarlo. Y vamos a quedarnos por aquí, no voy a avanzar. Lo otro que nos dice es que debemos ser mansos. La palabra manso se puede traducir como docilidad, gentileza, dulzura. Todo lo que yo no soy. Todo lo que yo no soy. Dócil, gentil y dulce. Otra vez más, puedes pensar en un mejor ejemplo que Jesucristo. Dios es lo que Él manda. Tú puedes pensar en un mejor ejemplo que Jesucristo. Mateo 27,
Es increíble esto. Mateo 27, 12 al 15. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Al ser acusado por los principales sacerdotes y ancianos, es decir, cuando la multitud le rodeó para mentir acerca de él, mira, una cosa que me puede, que hablen de mí todo lo que quieran siempre y cuando yo lo haya hecho. Por peor que yo lo haya hecho, pero si lo hice y yo creo que lo hice, ok. Ahora, cuando empiezan a inventar historias y a torcer cosas y a torcer lo que dije y a torcer lo que hice, no sé qué, madre mía, se despierta el juez del universo en mi corazón. Quiero trucidar a la otra persona, es mi tendencia. Cristo está rodeado por gente que merece el infierno y su condenación y el rechazo. Están mintiendo, le están acusando. ¿Y cuál es su actitud? Como un cordero inmolado, enmudeció. No respondió nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No dijo nada. ¿No les pasa a ustedes es que no me puedo callar? Que no me puedo callar. ¿No les pasa a ustedes? Tu naturaleza es diferente de la suya. Aun cuando no tenemos la razón, queremos salir de una discusión con la razón. Uno dice A, yo digo el resto, pese de todo lo demás. Pero él no respondió nada. Increíble. Entonces Pilato le dijo, fíjate, el inconverso, el hijo del diablo, asombrado con la actitud de Cristo. Tú no estás escuchando lo que están hablando de ti. Eso no le respondió nada tampoco. ¿Y cuál fue la reacción de eso del gobernante? Se quedó asombrado. Se quedó asombrado. Dijo, wow. Wow. Qué diferentes somos de Jesucristo. Hermano, la humildad no es cobardía. La mansedumbre no es debilidad. La humildad y la mansedumbre son evidencias de la eficacia del poder de Dios. Hemos leído en Efesios que Él nos salvó y mostró en nosotros la eficacia de su poder, la fuerza de la eficacia de su poder. Esa combinación de términos redundantes que nos quieren comunicar algo. Dios es capaz de transformar hasta el más vil de los pecadores. Y eso ha hecho en su iglesia. Eso ha hecho en nosotros, hermano. Entonces, Emerson, ¿cómo es posible que yo no sea como Jesucristo? Idealismo y realismo. Primero, tú no eres un ser glorificado. Para empezar. Vamos a empezar de ahí, ¿no? Sigue siendo un ser caído. Sigue siendo un ser dependiente. Sigue necesitando saciar la sed de tu alma todos los días. La cuestión es, ¿dónde lo estás haciendo? ¿Estás haciendo en costumbres, en tradiciones? ¿Estás haciendo en lo que tú crees que sea mejor? ¿Estás haciendo en los consejos de amigos? ¿Estás haciendo en libros de autoayuda? ¿Estás haciendo según las canciones? ¿O estás haciendo al mirar a Cristo? ¿O estás haciendo al mirar y deleitar de Él y en dependencia decir, Señor, quiero ser como tú, transfórmame? La vida cristiana es una vida de milagros, hermano. La vida cristiana es una vida de comunión con el Espíritu Santo, diaria. No puedes ir al mundo con un corazón caído, abierto, esperando que de ahí salga algo bueno. ¿Por qué no va a salir nada bueno? ¿Y sabes qué? Hay un montón de otros corazones caídos esperando que el tuyo esté en la mirilla. Vamos. ¿Cómo vas a responder? ¿Como Cristo? ¿O como una persona sin Cristo? ¿Como alguien lleno de esperanza o como alguien vacío de esperanza? Recuerden, Él es el Todopoderoso que nos manda y promete estar con nosotros en el proceso. Tú no tienes que tratar de ser como Cristo por tus fuerzas. No te pide eso, no te anima a hacerlo. Te dice, sé como yo estoy contigo. Caminemos juntos. Él es el manso y humilde. De Él tenemos que aprender. A Él somos llamados a seguir.
Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y el pecado en el texto de 1 Corintios, cuando habla sobre de tomar indignamente la Santa Cena, justamente hablando de no tomar como es debido acercarnos a la mesa, habla justamente de personas, el contexto, que buscaban su interés propio, que se acercaban a la mesa de la comunión de los santos, arrogando lo suyo primero. Y eso no era la cena del Señor, y eso es tomar la cena indignamente. Entonces, hermano, ¿dónde está la jactancia? Aquí no hay ningún manso, ningún humilde. Todos somos discípulos de Cristo, el que es manso y humilde. Nos podemos acercar porque Él tomó sobre sí nuestros pecados. Su cuerpo fue molido por nuestra miseria. Por eso nos podemos acercar. No porque podemos dar golpe de pecho de que somos dignos, sino porque Él, que es sumamente digno, se despojó de sí mismo, se humilló y se entregó por y para nosotros. Termino con esto. Manso, humilde y sereno. Jesús no reacciona con violencia a la primera provocación. No se irrita con facilidad. Es la persona más comprensiva del universo. Lo más natural para Él no es señalar con su dedo, sino mantener sus brazos abiertos en señal de bienvenida. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que tú no puedes cumplir la ley. ¿Qué dice? Ya no sé. Ven conmigo. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces encontrarás descanso para tu alma. Entonces, cuando aprendas de Él, camines con Él, vivas de Él, entonces encontrarás descanso para tu alma. Esa es nuestra esperanza. La evidencia de una vida llena de esperanza es justamente eso. Tengo plena confianza de que aunque yo no soy lo que debiera ser, el que empezó la buena obra la perfeccionará. Con esa esperanza nos acercaremos entonces hoy a la mesa a saciarnos, a alegrarnos. No es liberador, yo no sé, pero a mí me invade un profundo gozo. ¡Wow, Señor! Puedo participar de la cena, puedo tener comunión con mis hermanos porque tú lo has hecho todo. Porque tú eres suficiente. Porque tú moriste en la cruz en mi lugar. Porque todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados. Porque de una vez por todas hiciste perfecto a tus elegidos. Libertad. Libertad. Libertad para entender que no somos ni mansos ni humildes. Pero confianza de saber que si nos acercamos a Él y bebemos de Él, tenemos esperanza que poco a poco la vida de Cristo se irá manifestando en nosotros. Invito a que inclinen vuestras cabezas, vamos a orar.